Vamos a darle la palabra al compañero Carlos Mendoza. Buenas tardes, compañeras, compañeros, hermanas, hermanos. Quiero hablar primero del lugar de enunciación desde el que me ubico. Son como 3 coordenadas. Me muevo en el mundo de las universidades, en concreto la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, desde hace más de 18 años. Pero también me muevo en el mundo de las iglesias, es decir, de comunidades creyentes de diferente confesión que buscan cultivar la interioridad humana bajo diversas claves de interpretación que pueden ser desde las tradiciones cristianas antiguas hasta las más contemporáneas, o lo que sería hoy movimientos que con yoga o con algún otro tipo de recuperación de la espiritualidad de los pueblos originarios buscan esa interioridad. Pero me muevo también de manera al aprendizaje con movimientos sociales de víctimas. Aprendo a escuchar, y por eso la convocatoria a esta reunión Miradas, Escuchas, Palabras, Prohibido Pensar fue algo que tocó muy de fondo mi corazón. Esta mañana fui al Museo Tati Samuel, que no conocía, y me recordó algunas cosas que aprendí hace casi 40 años cuando por primera vez llegué a tierras chiapanecas, traído por don Samuel Ruiz, pero también por don Raúl Vera, que era mi maestro de novicios. Y entonces me acuerdo de una anécdota que marcó mi vida. En una caravana que íbamos rumbo a una comunidad con un grupo de catequistas, uno de ellos, que era de mi edad entonces, escasos 20 años, me dijo: mira, allá al fondo ves aquella finca. Se veía allá al fondo de las cañadas. Le dije: sí, claro. Dice: allí nacieron mis papás cuando eran esclavos. 40 años atrás eso sucedió, y eso marcó como una nueva comprensión de lo que para mí era mi propia patria. Entender a México desde una realidad que estaba presente pero que yo desconocía. Y 4 décadas han pasado, y a lo largo de este tiempo lo que he querido es ponerme a la escucha y en la medida de lo posible al servicio, con la inteligencia, con mi compromiso social, político y espiritual, al servicio de muchas de estas víctimas, pueblos que, siendo victimizados, dicen basta. Y aprendí también en una de las cañadas, en el 94, visitando una comunidad en una de las cañadas de Ocosingo, algo fundamental. Un catequista también dijo: ustedes nos ayudaron a abrir los ojos, pero cuando dijimos la palabra que salía de nuestro corazón nos dejaron solos. Era como una advertencia para decir cómo podemos seguir caminando en resistencias múltiples frente a aquello que el mundo teórico, por ejemplo Boaventura de Sousa Santos, llama ese pensamiento abismal, con una tríada: capitalismo, ya aquí citado, patriarcado y colonialismo. Y yo he agregado en los últimos años un 4º eje, que es la religión sacrificial. Cómo desmontar estos mecanismos de estructuras mentales, pero también de prácticas religiosas que son las que justifican la opresión, la exclusión, la discriminación. Por supuesto para los pueblos originarios, pero también para muchas otras comunidades, colectivos, como la comunidad LGBTQ, a la cual acompaño de manera también muy concreta. Este es mi lugar de enunciación. Y quisiera decir 3 cosas a lo largo de estos escasos 20 minutos que creo de algún modo puedo contribuir en la conversación. Primero, cómo, estando a la escucha de los movimientos sociales, cambia totalmente la perspectiva teórica y política, por supuesto. Escuchar a las víctimas y a los desaparecidos ha significado, para el colectivo, con la Ibero y con otros grupos con los que trabajo, un verdadero cambio en el modo de comprender la historia, por supuesto. Es la escucha de, por ejemplo, las madres de desaparecidos, madres centroamericanas, pero también de muchos de los migrantes desaparecidos en nuestra patria. En su momento, cuando uno al principio se acerca a este tipo de colectivos, lo que primero suscitan en nosotros es como una indignación, una rabia, un desear cambiar esta circunstancia, pero al mismo tiempo es el aprendizaje de su sabiduría, de sus resistencias. ¿Qué les mantiene con dignidad y de pie en medio del horror? Porque si algo
podemos constatar en estos tiempos es que estamos en un momento apocalíptico de la historia. Y claro, en esto he aprendido mucho a caminar con Javier Sicilia, con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, y con tantos otros que dicen: la noche es larga, ustedes mismos lo han dicho aquí, y la tormenta que se avecina es todavía peor. En aquel conversatorio sobre el pensamiento crítico ante la hidra capitalista, también se planteó aquí, en este mismo foro, que no hay crisis del capitalismo en su sentido estricto, sino que hay un crecimiento de esta lógica del despojo, lo que algunos llaman, ¿verdad?, el enriquecimiento por despojo, el colonialismo patriarcal, con nuevas maneras de ejercer esta dominación. Entonces, ante esta diversidad de voces que dicen basta, que dicen no más, que construyen otras formas de comunalidad, como nos lo contaba Cristina, y que también son nuevas narrativas teóricas, políticas, escriturísticas, estéticas, pero también religiosas, la pregunta es: ¿cómo podemos revertir los procesos, a mi modo de ver? La pregunta es: ¿cómo podemos revertir estos procesos de exclusión, de pensamiento abismal, de violencia sistémica, por usar un término que puede ser más o menos común, para desandar ese camino y empezar otras maneras de existir, de coexistir? Y es desde allí que me parece que lo que, por ejemplo, en la Ibero hemos hecho en los últimos años, con varios de los colegas, grupos de estudiantes, de trabajadoras, trabajadores, es tratar de ir transitando, por ejemplo, hacia un modelo decolonial de universidad. ¿Esto qué implica? Implica, por supuesto, la crítica a nuestras estructuras cognitivas, pero también políticas, financieras, y hacia dónde estamos dirigiendo nuestros procesos de educación, con quiénes estamos aprendiendo, con quiénes estamos construyendo o no las alternativas para una economía distinta, para una vida democrática y política, para una dimensión de la interioridad humana también, que es de otro orden. Entonces, en ese sentido, me parece que este primer elemento es absolutamente importante para poder ir más allá de lo que es nuestro entorno inmediato, para pensar México más allá de las elecciones, para poder de algún modo ubicarnos en esta lógica que sería la de la reconstrucción de una utopía. Me atrevo a usar el término, que sé que para muchos es de algún modo inservible ya, pero que es lo que nos mantiene en la resistencia. Y en ese sentido, la escucha de los movimientos sociales en su gran diversidad y la confluencia de estas opciones políticas desde la trinchera de los feminismos diversos, desde la trinchera de la comunidad LGBTQ, desde la frontera de los familiares de desaparecidos, tiene que ser, por supuesto, de los pueblos indios, y ustedes, como movimiento zapatista, que nos abrieron los ojos a esta red de discriminación, pero también de resistencias que dicen basta. Me parece que es un punto fundamental para una verdadera conversación sobre el futuro. Un segundo punto son qué modelos teóricos decoloniales podemos nosotros construir desde esta perspectiva interdisciplinaria. Aquí sé que tienen ustedes sus seminarios en CIDES Unitierra, Raimundo Sánchez, por supuesto, y todos ustedes que están colaborando aquí desde hace décadas. Lo que quieren es ayudarnos a construir nuevas narrativas, no solo políticas, económicas, sociales, sino también teóricas, que nos ayuden a comprender precisamente esta insuficiencia de lo que sería la realidad de opresión, de discriminación, que es la que nos de algún modo somete. Y es allí donde me parece que las perspectivas que abren pensadoras y pensadores decoloniales, por supuesto Boaventura de Sousa Santos, por supuesto Silvia Rivera Cusicanqui, Tayak Valencia en Tijuana, desde esta perspectiva de una crítica al capitalismo obsceno, Gord, desde el que estamos nosotros tratando de resistir. Lo que aparece en el fondo, y ese sería un punto que quisiera yo poner sobre la mesa, es que frente a estas resistencias políticas, económicas, sociales, culturales, también hay resistencias epistémicas. Estoy, por supuesto, tomando la expresión de nuestra querida colega Xochitl, aquí en CIDES Unitierra, y dentro de estas resistencias epistémicas, que es la generación de otro tipo de conocimiento que proceda de los movimientos sociales, de las resistencias múltiples, está en uno de sus, digamos, desde el corazón de estas resistencias epistémicas, lo que yo me atrevo a llamar
llamar aquí las espiritualidades de los pueblos. Más allá de los sistemas religiosos, de creencias, de devociones, de jerarquías, que con frecuencia son cómplices del sistema establecido. No hay que ver más que la jerarquía, por ejemplo, del episcopado mexicano, cómo se somete a esta dictadura de la partidocracia y cómo negocia con ella. Estamos más allá de eso en la perspectiva de esta escucha de los movimientos sociales alternativos, de estas espiritualidades que son también resistencias epistémicas. Porque se trata, a mi modo de ver, de poder recuperar estas sabidurías de los pueblos originarios, afrodescendientes, pueblos originarios de Abya-Yala, de otras latitudes del planeta, como verdaderas sabidurías que nos ayudan a tener la fuerza de la cosmovisión que nos anima, la fuerza que nos ayuda a mantenernos con dignidad en medio del horror, a decir basta a la injusticia, y en ese sentido que nos permite vivir con dignidad y con esperanza. Y por eso el tercer punto, que voy a hacer un poquito más largo en eso, que sería cómo describir estas narrativas de interioridad emancipada, por llamarla así, que antiguamente se llamaban espiritualidades de los pueblos, que Raymond Panikkar trató en su momento de rescatar desde el budismo y el hinduismo hasta las religiones del libro, judaísmo, islam y cristianismo. Cómo desde allí podemos recuperar esta fuerza que nos ayuda a mantenernos de pie. En la tradición occidental, por ejemplo, el año pasado, el mundo, digamos, cristiano festejaba a Lutero como un gran emancipador moderno de la religión. Y me parece que esta emancipación epistémica tiene que ser hoy, en el siglo XXI, en nuestro nuevo momento de la historia que estamos viviendo, tiene que incluir también esta dimensión de la interioridad humana. El pensamiento crítico requiere también de resistencias epistémicas y de las espiritualidades. Y en ese sentido, habría algo así como intuiciones por las cuales ir construyendo estas narrativas. Y como solo ejemplos, como pequeños chispazos, quiero contarles de algunas personas en las que yo he descubierto, desde sus colectivos, en México, en Perú, en los Estados Unidos, estas resistencias epistémicas que pueden generar otros tipos de espiritualidades. Juan Carlos, lo voy a llamar por su nombre, es un activista social peruano que trabaja desde hace décadas en procesos de paz en Colombia y Perú. Acompaña desde Oregón ahora hasta el Perú diversas organizaciones de la sociedad civil en la vivencia de sus prioridades de acción en el espacio público, sea en los barrios o ciudades, con grupos ONGeros o con grupos religiosos, comprometidos todos en defensa, por ejemplo, de migrantes en los Estados Unidos. Pero ante el desgaste emocional y físico de muchas de estas personas dedicadas a esa labor de cercanía con víctimas, Juan Carlos siempre les pregunta: ¿qué te hace resistir? ¿Qué te permite resistir en medio de esta desesperanza? Inspirado en Panikkar, pero también en otros autores, lo que él quiere es ayudar a descubrir lo que hay en el corazón de las personas. Y ustedes, pueblos originarios mayenses, lo saben y lo dicen con su belleza y poesía. Lo que hay en el corazón de las personas como palabra verdadera es algo que entonces puede animar a la transformación política del mundo. Y las respuestas que Juan Carlos encuentra en estos líderes, en estas comunidades que dicen basta a la lógica perversa de Trump, por ejemplo, pero a tantas otras, es que entonces encuentran ese como reducto, que llamemos aquí espiritualidad, interioridad, como queramos, pero que al fin y al cabo siempre es un grito de esperanza. Juan Carlos sigue cultivando en lo secreto de su corazón una intuición que él tomó de Gustavo Gutiérrez y la teología de la liberación en su momento, pero que entonces hoy le lleva a nuevas escuchas, la escucha de los migrantes islámicos y budistas en los Estados Unidos, que también son sometidos a una política de discriminación, pero con otras y otros, con Melissa y Ron, por ejemplo, o con sus compañeros islámicos, lo que está escuchando a la Ruach divina, es el término para decir espírita en hebreo, que es la que anima a estas resistencias. Para su sorpresa, esa chispa encuentra hoy muchas otras personas. Les quiero hablar de alguien más, Morphy. Es una chica transgénero norteamericana que dejó la pertenencia a su iglesia, porque era una iglesia que justificaba la exclusión de esta comunidad trans. Y ella, Morphy, como en México Jessica
Mahan y otras más, lo que hacen es decir, basta esa otra lógica de exclusión y discriminación en nombre de una religión, de una tradición religiosa. Pero no por eso desechan el cultivo de esa interioridad, a través de muchas otras prácticas, técnicas, rituales, símbolos, fiestas, por las que recuperan sus cuerpos como verdaderos territorios de emancipación y de esperanza. Y esto las hace ser personas compasivas. Otro pequeño ejemplo, Margarita es para mí como una encarnación de lo que sería esta mujer liberada y emancipada, que celebra como pocos en su cuerpo, como mujer negra, como madre lesbiana, como obispa de la iglesia metropolitana, lo que es la dignidad de una persona, a pesar de todas las violencias a las que ha sido sometida. Ella desea escuchar también otras sabidurías de sus pueblos originarios afrodescendientes. Desde su perspectiva cristiana se ha abierto a la escucha del otro. Y en ese sentido, lo que Margarita hoy nos propone a todos los que acompañamos ese camino es recuperar esa interioridad en medio de las violencias múltiples, porque si es la del capital, si es la del patriarcado, si es la del colonialismo, pero también de la religión sacrificial. Y en ese sentido, una frase que me gusta mucho, se la he tomado prestada a Margarita, es: las espiritualidades fueron secuestradas por las religiones y hay que liberarlas de esa estructura jerárquica, patriarcal y colonial. Y es allí donde entonces me parece que para imaginar el futuro de nuestros pueblos, para imaginar el futuro de esa digna rabia, sería importante poder explicitar y celebrar eso que somos en nuestro ser más profundo. Son espiritualidades que yo aquí trato de hacer una pequeña alusión, una metáfora, como el recalentado luego de un banquete de fiesta. Es el mejor bocado que se comparte con los íntimos en casa, luego de servir a muchos. Son sabores espirituales pasados de mano en mano, de boca en boca, de cuerpo en cuerpo, con recetas que van innovándose siempre, porque es un banquete, es el banquete de nuestros cuerpos liberados. Se trata, me parece, que en medio de estas resistencias epistémicas hay un fondo sin fondo, que yo en mi lenguaje torpe llamo ese fondo amoroso de lo real, que es lo que nos permite mantenernos con dignidad y sí, seguir diciendo basta a la lógica de dominación, seguir creando nuevas maneras de convivencia, de comunalidad, de justicia, de economía, de simbolización de esa interioridad. Y con eso voy concluyendo hacia lo que sería este más acá, citando a algunos filósofos posmodernos que hablan de que esta subjetividad, este ego cartesiano que fue el que se impuso en la modernidad colonial, es un ego que está en una realidad totalmente distinta, ha quedado desfondado y por eso estamos en un fondo anarquista en esta dimensión de las espiritualidades. Y uso el término un poco en el sentido que lo usa, ya me voy a detener, en que lo usa Javier Sicilia. Las espiritualidades de los pueblos son anarquistas porque están más allá del orden establecido por una jerarquía, por un credo, por una moral. Y lo que están estas espiritualidades es fluyendo como si fuera este río profundo del que brota la dignidad, la esperanza, la digna rabia. Y con esto termino. Ese más acá es silencio, es pausa, es compás de espera, es mirada que no condena, es caricia que se detiene, es plegaria que se calla para que lo otro se revele. Y yo les invito aquí, a todas, todos, todas, a reconocerla ahora aquí, en este más acá de mi tierra. Hagamos silencio, miremos al entorno, el rostro del otro, escuchemos su murmullo, hagamos caso a la digna rabia, soltemos el resentimiento, vomitemos la venganza, pero aceptemos la caricia que libera, y entonces nuestro corazón henchido será tan potente como para resucitar a los muertos. Pedro Lorenzo de la Nada habló de mis muertos. Aurora, Ramona, Galeano, Don Luis. Vivieron, viven, vivimos y viviremos. Gracias.